Del norte al sur de España. En el año 68, el Palmar de Troya centra la mirada de los católicos por una polémica aparición mariana. Esta impresionante basílica se alza en medio de la campiña sevillana como símbolo de lo ocurrido. Hoy atrae nuestra atención. Dicen que el llamado Papa Clemente, del que no hay noticias desde hace años, ha nombrado a un sucesor. Hace más de 20 años, este hombre se proclamó a sí mismo Papa con el nombre de Gregorio XVII, pero aún es conocido como Clemente Domínguez Gómez, el vidente más famoso de la Virgen del Palmar y protagonista de la historia más sorprendente y escandalosa de las apariciones místicas en España. Todavía es el líder del patriarcado del Palmar de Troya, aunque se especula sobre su muerte. Pronto hará 3 años que no se le ve y hace poco publicaron un testamento en el que nombraba sucesor. Todo empezó en 1968, cuando 4 niñas dijeron haber visto a la Virgen del Carmen sobre un árbol cercano al poblado del Palmar de Troya, una pedanía de... Aquella primera aparición motivó muchas otras y comenzó a llegar cada vez más gente. Ya no eran solo las niñas quienes tenían el privilegio de las apariciones. En pocos meses se concentraron allí numerosos videntes que deseaban tener sus propios fieles. Enseguida aparecieron las secciones. No, allí nos vamos con este, nos vamos con el otro. Los que íbamos de peregrinación algunas veces, yo he ido con curiosidad periodística y también con curiosidad humana, pues no sabíamos dónde iba a estar el momento donde una niña caía en éxtasis o otra vidente que se llamaba María Luisa enseñaba sus estigmas en las manos. Cuando llegó Clemente, todo cambió. Aunque sus antecedentes no le favorecían. Había sido despedido de una empresa con conexiones religiosas por supuesta estafa. Pero convencía mucho más que ningún otro de los videntes. Se notaba que el éxtasis no era fingido porque se alteraba el pulso, se le alteraba la vista, tenía contracciones. Nosotros descubrimos, Manolo Barrios y yo, en el libro que escribimos sobre el Palmar, que tenía algún tipo de enfermedad que incluso le impidió ir a hacer el servicio militar, un tipo de enfermedad epiléptica. Los trances y los estigmas de Clemente impresionaban, pero solo con eso no habría conseguido autoproclamarse papa 10 años después. Desde el principio lo arropaba su amigo, el abogado Manuel Alonso Corral, al que se ha supuesto siempre el cerebro del montaje y a quien ha nombrado sucesor. Juntos atrajeron la atención de algunos sacerdotes radicales, en su mayoría extranjeros, y de algunos seglares ultraconservadores que estaban descontentos con los cambios progresistas que venían del Vaticano. Apenas 6 años después de que apareciesen por el Palmar, consiguieron que un arzobispo vietnamita les nombrase allí mismo sacerdotes y que unos días más tarde les consagrara como obispos. La Iglesia optó por excomulgarlo, que de alguna manera validaba las ordenaciones, porque si lo hubieran considerado una tontería, pues no los hubieran echado, posiblemente no los hubieran echado de la Iglesia. La excomunión llegó a provocar un cisma dentro de otro, y de la Iglesia de Clemente se separó también uno de sus recientes obispos, el padre Félix Arana, antiguo sacerdote. Con él se fueron la mayoría de los videntes iniciales que crearon su congregación y su santuario. Clemente se proclamó a sí mismo papa e incluso se permitió excomulgar a su vez a Juan Pablo I. Poco después perdió los ojos en un accidente. Iban 5 en el automóvil, pero solo él resultó herido.
Mucha gente lo vio como un castigo divino, como una irónica fatalidad para un vidente. Aquello no les impidió seguir adelante. Continuaron sus viajes por el mundo hasta conseguir mucho dinero de diferentes países. Aunque no se conocen sus fuentes de financiación, se habla de porcentajes sobre importantes donaciones para desgravar impuestos o incluso del blanqueo de dinero. El caso es que solo en propiedades se les calcula unos recursos de 10.000 millones de pesetas. Su mayor propiedad es la basílica que han ido construyendo en el Palmar de Troya, en el mismo terreno donde se daban las supuestas apariciones. La primera propiedad que compraron. En su interior hay más de 20 altares. En cada uno de ellos dan una misa en latín todas las tardes los sacerdotes de la Orden Carmelita de la Santa Faz, seguidores de Clemente. Para ellos, el Papa Gregorio XVII. Una catedral que guarda incalculables tesoros. Una construcción imponente para un pueblo tan pequeño como el Palmar de Troya. Habían por lo menos de 40 a 50 familias del Palmar trabajando, haciendo la catedral, y allí estuvieron 4 o 5 años. Entonces eran familias que estaban viviendo, y en ese momento lo que económicamente vivían de lo que es el convento, la catedral, que es lo que estaban haciendo allí. Suponemos que todavía vive, pero también que no le queda mucho tiempo. ¿Qué pasará con todo el montaje del Palmar el día que falte Clemente? Los hipotéticos mensajes que aún recibe de las divinidades celestiales hablan de un inminente apocalipsis. Si este no se produce y todo sigue su curso, Clemente entrará en la historia. Se le citará en algunos libros como el Papa Cismático, que nombró santo a Francisco Franco y a otros personajes similares, o quizá como un vidente más papista que el Papa, al que le construyeron una gran catedral en un pueblecito de Sevilla. Puede que pronto tengamos nuevas noticias de este polémico personaje. Por mi parte, solo me queda recordarles que tenemos una cita pendiente con otra dimensión la próxima semana. Soy Mons Santiso y les deseo buenas noches.